Por ejemplo, entonces, el alma que pecar, esa morirá. Cuando morimos hay un juicio establecido y el alma que pecar, el alma que se muere en pecado, se va al infierno. Lo sabemos, ¿verdad? Por la palabra. Entonces, yo, por ejemplo, yo no te estoy juzgando. Ahora, yo por como sé la palabra, la Biblia, eso es lo que leo, lo único que leo es la Biblia. No leo catecismo, no leo todos esos libros, por ejemplo, que leen todas esas religiones, como el Atalaya, la gente, los testigos de Jehová, los adventistas, leen otros libros, los mormones tienen otros libros aparte de la Biblia. Entonces, el cristiano verdadero no lee otros libros que no sea la Biblia nomás. Porque en ella está la vida eterna. Dice el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tú ves, no es el Atalaya que da testimonio de Jesucristo, ni el catecismo, sino la Biblia, ni el libro de White, todos esos libros de los mormones, de todas esas religiones. No hay religión que salve, solo Jesús nos salva. Entonces, ¿cómo te digo? El ser humano que se muere en idolatría, lo que quiero decirte, la idolatría es cuando tú clamas otro nombre que no es el nombre del Dios Altísimo. Jesucristo nos dejó un modelo para clamar a nuestro Padre a través del Padre Nuestro, ¿verdad? A los apóstoles dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ok, cuando ustedes oren de esta manera, le dice el Señor Jesús. Padre Nuestro que estás en los cielos. O sea, nos dijo, dirija la oración al Padre, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, y ya tú te sabes, ¿verdad? Entonces es un modelo de oración. Aquí en el Padre, el Señor Jesús no nos dice que oremos a los santos, ni a San Pedro, ni a todos esos santos que hay en la iglesia, ni a los ángeles tampoco, porque eso es pecado, mucho menos María tampoco, no lo dice en la Biblia. El Señor Jesús lo hubiera dicho ahí en el Padre Nuestro, hubiera dicho, cuando ustedes oren, recen de esta manera, Santa María, Madre de Dios, y así por el estilo, pero Él no dice eso en la palabra de Dios. Entonces eso lo inventó, ya eso son creaciones de hombre. El hombre inventó eso, ¿para qué? Para sacarnos y desviar nuestra mirada de Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro cuando iba caminando en las aguas? El Señor le dijo, ven, camina, ven hacia mí. El Señor, si eres tú, Señor, yo quiero andar en las aguas también. Cuando se tiró al mar, el enemigo levantó una tormenta, arreció la tormenta y Pedro quitó la mirada de Jesús. En el momento que quitó la mirada de Jesús se hundió. El Señor, ay, ayúdame. Entonces, eso mismo pasa cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús. Entonces, las religiones, todas en sentido general, no hay una que generalmente lo que quieren hacer es quitar tu mirada del Padre, de nuestro Dios, Creador. Entonces, dice que, por ejemplo, en los Hechos 4, me parece, dice, porque hay un solo Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Otro en 1 Timoteo 2:5, por ahí, 2:4, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. O sea, es el único. Entonces nadie viene a Jesús, dice, mismo Jesús dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, las religiones se inventan todo otra cosa para sacar y contradecir lo que ya Jesucristo dijo. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. La religión católica, un ejemplo, dice, no, María también intercede por nosotros. También los santos interceden por nosotros. Dice el Papa, la religión. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con eso? Haciéndote pecar. Entonces, el ser humano que se muere clamando a otro nombre, que no es el nombre de Jesús o el nombre de Jehová, que es el Padre, que Jesús lo menciona más bien como el Padre. Y el mismo Jesús dice en la Biblia, luego te vamos a dar el texto, no llaméis Padre a ningún ser humano aquí en la tierra, porque Padre solo hay uno, nuestro Dios Padre Celestial. Entonces, ¿qué pasa? En la religión, ¿qué hace? Le dan un título, por ejemplo, al Papa. El Papa quiere decir Padre en italiano o no sé si en latín. Papa quiere decir Padre. O sea que y también le rezan al Papa que murió, a Juan Pablo II, un ejemplo, tú sabes eso. La gente le ofrece, hacen misa y todavía van. Todo eso es pecado. Entonces lo que hace el ser humano es que te pone a invocar otro nombre, nombres de seres humanos que ya murieron, que no pueden hacer nada por nosotros, al contrario, que nos hacen perder, porque entonces si te mueres, por ejemplo, clamando al Papa o María o a todos esos santos, te estoy advirtiendo por la palabra. Si quieres nos sentamos un día con la Biblia y estudiamos para mostrarte dónde están todos esos versos, o si no te lo mando por aquí por WhatsApp un día de esto. Cómo
nosotros estamos, todo aquel que practica la idolatría, o sea, clamar a otros dioses o otros nombres. Por ejemplo, cuando tú clamas a María, cuando tú rezas a María, María se convierte en tu diosa. Y sabemos que la misma palabra nos dice que solamente hay un Dios, un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Entonces, y el Padre de Jesucristo es el único Dios, al cual podemos, dice el Señor en Jeremías 33:3, dice el mismo Dios diciéndonos a nosotros, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. O sea, el Señor nos llama a que le clamemos a Él, no que recemos a María, mucho menos a Pedro, ni a los papas que murieron, porque esa gente son seres humanos, pecadores, que si se murieron en idolatría están en el infierno. Óyeme, no me malinterprete la palabra que lo dice. Y te leo el versículo, lo puedes chequear, en Apocalipsis 20, Apocalipsis 21:8 dice, el 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, el 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, óyeme ahí, chequéalo en tu Biblia, y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, no soy yo que lo digo, no te estoy condenando, no estoy condenando a ningún católico. La Biblia es quien condena a la idolatría. Entonces, la advertencia es esta. Podemos hablar otro día o cualquier cosa. Estamos abiertos a que hablemos y a que estudiemos escudriñemos la palabra sin ningún problema, con mucho amor y con mucha regocijo lo haremos. Dios te bendiga. Cristo te ama y seguiremos aquí. Dios te guarde.